Bueno, bienvenidas a quienes están por aquí y también ingresando. Bienvenidos después, bienvenidas a quienes vean este encuentro número 11 de este encuentro de los martes de Nueva Medicina Germánica. Aquí desde el sur, promoviendo este nuevo paradigma, promoviendo esta, esta visión bueno, de la enfermedad, lo biológico y la posibilidad de, bueno, de a través de este conocimiento o de este mapa, eh, obtener, eh, obtener lo que estamos buscando, que generalmente está relacionado con la salud. Para obtener lo que de repente no se consigue de forma diaria, para obtener lo que no se consigue hoy por algún motivo, para obtener lo que no se consigue con la medicina tradicional o alópata, eh, tal vez sea muy positivo o tal vez sea muy conveniente observar. Hoy proponemos observar nuestra lateralidad biológica, si somos diestros o zurdos, y ver qué importancia tiene eso en la salud. En principio, es algo tan simple, es algo tan, digamos, habitual, que pasa desapercibido. El punto es que vamos a poder ver un par de ejemplos, no muy profundos, de por qué en determinada situación una zurda no puede tener determinado tipo de cáncer, solo por el hecho de ser zurda. Entonces, son cuestiones que tal vez parecería que no son tan livianas, tan superficiales. También vamos a ver el caso de algún zurdo y la posibilidad de que vaya más hacia algún tipo de situación cardíaca que no sea infarto. Entonces, bueno, un poquito reafirmar eso. Si fuera solamente un temita liviano, primero lo daríamos al pasar, la germánica, pero la germánica hace hincapié en esto, realmente profundiza, no es para nada menor. Desde mi punto de vista, la diferencia entre un sordo y un diestro es enorme. El tema es que, bueno, nos vamos a meter en esto a ver qué tan grande es, pero es enorme. La química es muy diferente. Los niveles de la química, sobre todo, por ejemplo, entre ellas testosterona, permiten que un individuo sea muy diferente y la percepción de ese individuo también diferente. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya entraron más personas, como están viendo. Bienvenidos a todos. Y arrancamos con el video. Ya comenzamos. Pero vamos a comenzar con el video. Este, Vamos a compartir pantalla y vamos a arrancar con esto de la lateralidad y hasta qué punto es tan determinante. Sí, una apreciación. Yo voy a ir pausando. Eh, Hay que ser muy, siempre lo somos, los invito a ser muy precisos. Incluso hay un par de errores de ortografía que yo los voy a aclarar, pero hay que ser muy precisos con lo que se plantea. De entrada, lo que podemos ver es que esta es una regla de lateralidad biológica. Hammer no le puso ley, no es ni sexta ley ni nada que se le parezca. Entonces, si es una regla y no tiene, por decirle, esa definición de ley, es por algo. Tiene determinadas variantes, pero como les digo, desde el punto de vista biológico, para mí la diferencia es muy grande, como les decía, en la posibilidad de un hombre con infarto o no, o de una mujer con un cáncer de cuello de útero o no. Entonces, voy a ir pausando, después tal vez al final lo vemos todo junto, pero va por ahí.
ser muy precisos en el concepto, porque tendemos a desvirtuar un poquito y ahí entendemos otra cosa. Pero si vamos lento, no, digo, no nos apura nadie, nos encontramos, está frío afuera y ahora tenemos la posibilidad de ver esto, bueno, despacito, a ver cómo va. Unidad biológica. El significado de ser zurdo o diestro. El camino recorrido nos muestra la importancia de la información para nuestra psiquis, la que está y la que falta. También la cándida de programas biológicos, así como nuestros códigos cerebrales que nos hacen ser quienes somos. Ese ser único que funciona dentro de la información que posee. Por supuesto que aquí, o por supuesto, no tan por supuesto, quiere decir la cantidad de programas biológicos, y buscando ser precisos, son estos algunos de los errores de ortografía. No es tan sencillo modificar en un video una situación de ortografía, si en un PDF. Entonces, lo que estamos planteando es, si nuestra psiquis es la que percibe, en la medida que hay códigos diferentes, percibe diferente. Como una mujer percibe de una forma y un hombre de otra. Son códigos diferentes. Bueno, los zurdos van por ahí. Es la invitación a grandes rasgos para hoy. Perciben diferente. Desde este punto de vista, comenzamos a tener presente el valor de la información y cómo tener presente la diferencia entre ser zurdo o diestro. Primero, confirmar y definir la diferencia de nuestra lateralidad desde lo biológico, no desde lo funcional. Podemos escribir con las dos manos o todas las variables, más solo uno de nuestros hemisferios cerebrales es el dominante. Tenemos para ello varios test biológicos. El test del aplauso, de forma no esperada pedir que alguien aplauda como en el teatro. La mano dominante queda hacia arriba. La forma de tomar un bebé o diversos tests que veremos hoy. La Lo que se plantea aquí es, primero que nada, cómo determinar. Y teniendo tantos condicionamientos sociales, educacionales, tantas creencias limitantes, tantas cuestiones sociales, eh, no tanto ahora, por supuesto, todo evoluciona y ha cambiado, pero en la escuela hace 50, 60, 70 años la cuestión era diferente. Entonces, hay que determinar si alguien es diestro o zurdo, porque luego cuando se hace la anamnesis, que no es un diagnóstico, es similar, es de repente más amplio, bueno, ver cómo aplaude un individuo, con qué mano coloca hacia arriba, o si es la derecha o la izquierda, comienza a darnos una idea. Cuando alguien se pone fino, la forma de colocar la cara, cómo se mueven las cejas, los ojos, la comisura de la boca, es diferente. Pero estamos hablando de ir muy fino. ¿Cómo vamos a tener las cosas más claras? Es simplemente pedirle a alguien que aplauda, y generalmente yo soy diestro, la mano que desde algún lugar va arriba es la que marca la lateralidad. El diestro siempre golpea desde arriba, un poquito más de costado, pero el zurdo va por otro lado. ¿Es la única forma? No. Este Hammer, la germánica, nos dice cómo se toma un bebé con respecto a la mama, pero hay otras formas aún más sencillas. Se le pide a un individuo que se pare y avance, y el zurdo sale con el pie izquierdo. No una, siempre sale con el pie izquierdo. Se, una escalera, se le dice a un zurdo, subí, y arrancan con el pie izquierdo. Solamente que estas cosas hay que observarlas una y otra vez. Yo no les voy a decir que me paso todo el día observando esto, pero cuando tengo una consulta, lo hago y realmente uno se da cuenta. A veces la gente tiende a aplaudir un poquito más como digamos, vertical, y entonces por ese lado parecería como que la mano no queda tan arriba. Pero con el pie no hay forma de errarle, porque va por ahí. Yo tengo un perro aquí en casa y es zurdo.
Y cuando te da la patita izquierda. ¿Eso significa que nunca te da la derecha? No, no va por ahí. Pero cuando viene siempre, y cuando arranca a correr, arranca con la patita izquierda. Es simplemente un tema de observación. Hay más formas de verlo, pero son un poquito más sutiles. Entonces, aplaudir, cómo arranca a caminar, que se para y avance, cómo sube una escalera, desde qué lugar toma un bebé, son algunas de las formas de determinar. Ya que la escritura no es una situación funcional que en algunos casos, bueno, no va con la lateralidad biológica. Entonces, hay muchas personas que escriben con la derecha y son zurdos, bastante cerrados de mi punto de vista, o bien zurdos, nada de cerrados, bien zurdos. Entonces, determinado esto, por estas formas, uno ya comienza a saber si un individuo es diestro o es zurdo. Y como dije recién, no es propio de los seres humanos, funciona también con los animales, es una cuestión de observación y es clarísimo. Clave está siempre en la observación y no en el entendimiento del individuo que al pensar realiza la acción de forma mental o no natural. Los diestros aparentemente rondan el 60%. No son tan mayoría como pensamos, ni los zurdos tan minoría. La cultura y socialización buscaron siempre corregir lo que se creía un error, y de ahí la percepción de que aparentemente sean solo unos pocos. De acá venimos, ¿no? Este es nuestro recorrido, esta es nuestra realidad. No concebimos las diferencias. Hoy hay otro tipo de diferencias que se buscan zanjar, está todo bien. El punto es que se considera que si alguien escribe con la mano izquierda, hay un mal funcionamiento, o se consideraba, si quieren, pero que era un mal funcionamiento. Y bueno, se buscaba corregir eso. Ahora, no es si se fue hace 20, 50 años o 100. Es esa característica tan humana de querer corregir todo. Entonces, a partir de ahí, eso de corregir, 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 nos muestra que en el fondo es, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y desde esa invitación es lo que creo yo que vamos, que es que cada cual es como es y que no hay más nada que corregir a no ser cuestiones que se materialicen en nuestras vidas que nos puedan generar daños, etcétera, etcétera. Pero siento, desde mi punto de vista, que vamos avanzando hacia ese punto, en el cual queríamos corregirlo todo y yo creo que vamos a terminar no corrigiendo más nada. Pero bueno, veremos. Bueno, Ximena, ¿qué tal? bien, me alegro. Bueno, con esto que decías, acá en esta casa tenemos al papá de Elena, que es zurdo funcional, por lo que voy entendiendo. Bueno, y Elena tengo una zurda biológica. Y, ahora estoy hablando. Y cuando conocí al papá de Elena, él tocaba un instrumento que es el bajo. Y siempre me contaba que en esto de que él era zurdo, lo obligaron a aprender a tocar el bajo como si fuera diestro. Y siempre tenía dificultades, obviamente, porque al no ser diestro, se le complicaba mucho más el tema del aprendizaje y el ponerlo en práctica. Cuando nació Elena y empezó a explorar el tema de los instrumentos, ella es oficialmente zurda, entonces lo que optamos y que se ha abierto más estas posibilidades, digamos, en plaza, como quien dice, de que pueda aprender desde su lugar. O sea, no se le cambian las cuerdas, no se le enseña del lado derecho, digamos, sino que aprende desde su lugar como zurda. Y eso antes no pasaba tan frecuentemente como ahora. Exactamente. Bueno, fabuloso, primero que nada. Es la evolución que yo digo. Yo no sé qué tipo de evolución es, cada cual la va a tomar a su manera. Para mí es una evolución, puede ser social, cultural, pero para mí es evolución. Es dejarnos de querer controlarlo todo. Hasta con qué mano escribe un individuo. En algún momento, sin dramatizar, por supuesto, podemos realmente tomar contacto, observar
este afán de, por miedo, a puro miedo, no dejar nada sin controlar, tener todo en una, con candado. Entonces, bueno, este comentario, sí, Mena, va por ahí, sí, eso es evolución de la que gusten, pero es una evolución al fin, y va seguramente a redituar en, bueno, algún tipo de conflicto menos, porque hay libertad, que es lo que es la naturaleza, libertad. Por otro lado, bueno, yo conozco una infinidad de zurdos y zurdas. Es un disparate la cantidad. Y cuando era chico no conocía a nadie. O sea, era mínimo. Entonces es una cuestión de observación y saltan zurdos por todos lados. Entonces, va por ahí. Simplemente, pero bueno, no significa que aparentemente igual son mayoría los diestros. Y lo que vamos a ver hoy es por qué. Estos de la germánica se creen que se la saben todas, y entonces tienen una teoría de por qué están estos zurdos sobre la faz de la Tierra. Bueno, avancemos. Diferencias biológicas. Los zurdos transfieren el conflicto al lado opuesto del cerebro respecto al diestro. Desde ese momento, todo se desarrolla análogamente a lo que sucede para el diestro, pero del lado opuesto. Acá es cuando tenemos que comenzar a detenernos, ir despacio, para que ustedes comprendan lo que se está planteando. No vamos a decir cómo construir un cohete e ir a la luna, pero esto, que parece tan simple, requiere su entendimiento. Eh, el zurdo, por una cuestión hormonal, no por magia, por un tema químico, drogas, las drogas que tiene nuestro cuerpo adentro, tiene la posibilidad de ir a un conflicto en el lado opuesto del diestro. Bueno, eso no sería nada porque, bueno, simplemente, ¿qué pasa? Que en nuestros hemisferios cerebrales no tenemos los relés de los mismos órganos. Los órganos, los relés, los comandos, los puntos de unión entre el sistema nervioso y un órgano, por ejemplo, en la sustancia blanca o en la corteza cerebral del lado izquierdo, hay órganos femeninos. Del lado izquierdo hay determinados órganos, como la mucosa del recto, tan relacionada no solo con miedo, sino combinado con la agresividad. Y eso no está del lado derecho. ¿Tá? Entonces, si bien nuestro cerebro no es 100% simétrico en los relés, ¿está claro? Entonces, el hecho de que un zurdo pueda operar diferente a un diestro frente a un conflicto, aquí está el detalle, le puede permitir percibir el conflicto en un formato diferente. ¿Esa es una ventaja? Sí, sí, lo es. Ahora vamos a ver por qué. Sí, los zurdos corren con ventaja y vamos a ver por qué. Una mujer zurda no puede sufrir un cáncer de cuello de útero, el cual ate un conflicto sexual. Bueno, hablando de ser precisos, acá justamente tenemos una situación de una falta de ortografía y en el medio de querer ser precisos. Una mujer zurda no puede sufrir cáncer de cuello de útero ante un conflicto sexual. Ante un conflicto sexual. ¿Estamos diciendo que una mujer zurda no puede sufrir cáncer de cuello de útero? No. Estamos diciendo que una mujer zurda no puede sufrir cáncer de cuello ante un conflicto sexual. El conflicto sexual falta bastante para que lo veamos. El punto es que, ¿cuál podría ser un conflicto sexual? Bueno, no tener contacto con lo masculino, desde algún lugar, algún tipo de abuso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veamos conflictos sexuales, conflictos, necesidades, el individuo se impactó de alguna manera, abrió un conflicto, una necesidad, está en medio de ese conflicto. Bueno, pero un conflicto sexual, al ser, ¿por qué? Bueno, porque al ir a un relé diferente, por ejemplo, ese
no va a estar el relé de cuello de útero afectado. El relé, o sea, el comando cerebral que une ese cuello de útero con la parte nerviosa. Entonces, como va para el otro hemisferio, y ahí no hay relé de cuello de útero, no hay forma, ¿me explico?, biológica, de que ante un conflicto sexual, esa zurda pueda ir por ahí. Y ahora vamos a ir con otro caso en cuanto a infarto. Y es lo mismo, solo que en el hemisferio opuesto. ¿Por qué iría más para una situación un zurdo diferente a la del infarto? Y bueno, porque el relé, repito, el comando cerebral en nuestro cerebro que une el sistema nervioso con el órgano, es un punto físico, es real, no lo inventó la germánica, toda la medicina lo conoce. Ese lugar, ese relé, esa zona, el de las arterias coronarias, está del lado derecho, no está del lado izquierdo. Entonces, en determinados conflictos territoriales, ese zurdo va a descargar en el hemisferio izquierdo, no está el relé de las arterias coronarias. Entonces, ya no se está propenso al infarto de miocardio. Pero vamos por el mismo lugar, no estamos diciendo que ese zurdo no vaya a poder tener infartos, pero sí ante determinados tipos de conflicto los puede evitar. Un hombre zurdo no puede sufrir un infarto de corazón izquierdo por conflicto de territorio, si un infarto de corazón derecho con embolia pulmonar. La información de la psiquis del zurdo es de alguna forma polarizada a la psiquis del diestro. Desde el punto de vista cerebral, este es el mismo y funciona de igual manera. Y hay varias apreciaciones. Con respecto a lo que estamos diciendo de infarto, al predominar en ese hombre zurdo frente a un conflicto de territorio, primero hablamos un conflicto sexual, ahora un conflicto de territorio, el funcionamiento en hemisferio izquierdo es que generalmente se va a lo que son, póngale, las anginas de pecho, ¿tá? Un determinado tipo de inflamaciones. Entonces, frente a un conflicto territorial, no va tanto al hemisferio derecho, que es donde está el relé de las arterias coronarias y del músculo miocardio. ¿Está claro? Entonces, es una situación biológica. ¿Qué determina esto? La droga que tenemos dentro, las hormonas. Es por ahí que va para un lado y para el otro. ¿Está claro? No hay ningún tipo de magia, no hay ningún tipo de... Es un tema químico. La química, la química que trabaja, que forma el carbono en materia, la química que lo mueve todo, es la que determina un funcionamiento hacia un hemisferio o hacia el otro. Y como el zurdo, hombre, va para el hemisferio izquierdo, ahí puede hacer más en un conflicto territorial una angina de pecho y no un infarto. ¿Tá? Lo otro, ya vamos María Luisa, pero ya terminó con esto, ¿estamos diciendo que los cerebros son diferentes? Para nada, son exactamente iguales. Todos los otros tenemos los cerebros iguales. Los hombres, por un lado, y las mujeres, porque nosotros no tenemos relé de útero, ¿está claro? No tenemos los hombres, y las mujeres no tienen un centro de control de próstata o digamos, de testículos. Eso está clarísimo. Entonces, también podemos decir que el cerebro de la mujer, el cerebro del hombre, son diferentes, y lo son. Ahora, lo que estamos diciendo acá no es que los cerebros sean diferentes, sino que por un tema hormonal, las mujeres diestras y zurdas, teniendo un mismo cerebro, van para un hemisferio o para el otro, y los hombres tienen el mismo cerebro, pero por un tema hormonal, tienen predominancia en un hemisferio cerebral que en el otro. María Luisa, contanos. Buenas noches. Se me plantea una duda. Una persona, por ejemplo, la mujer, no hace, la mujer zurda, no hace un cáncer de cuello de útero, pero ¿qué es lo que se le produce? Pregunta.
se va para el otro hemisferio, pero ¿qué se le produce? Lo vamos ¿Nada? a ver, lo vamos a ver primero, la mujer no hace un cáncer de cuello de útero frente a un conflicto sexual. Sí, No es lo mismo que decir la mujer zurda no hace cáncer de cuello de útero. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? No hace cáncer de cuello de útero en un conflicto sexual. ¿Qué hace la bien. zurda? Va a ir más adelante, pero ¿qué hace? Generalmente transforma ese conflicto en toda una situación de identidad. Comienza a tener, porque el conflicto también varía, y se transforma en un conflicto de identidad. Y el conflicto de identidad afecta otros relés. No quiero avanzar más porque no vamos a ir lejos. Y no es la idea. ¿Tá? Entonces, no, y esto no es matemática. Aquí no hay matemática, porque estamos dando ejemplos de cómo funcionan los cerebros del diestro y del zurdo. Pero no hay forma de predecir nada. No la hay. Sí hay forma de regresar por el mapa de las 5 leyes, pero no hay forma de avanzar. Y no hay forma de avanzar porque somos todos diferentes, María Luisa. Ta- Entonces, si atacaron a una mujer zurda o diestra, ¿qué pasó? No tengo idea. No tengo idea qué va a pasar con ella. Si a un hombre pierde el trabajo y esto y lo otro y se queda sin comer, no tengo idea lo que va a pasar. El que diga que sabe lo que va a pasar, que me explique cómo. Si luego de desarrollado el mapa y habiendo un órgano afectado, sabemos que hay relés cerebrales afectados y una psiquis afectada. En esos 3 planos podemos regresar, pero no sabemos cómo va a avanzar. Todo este mapa funciona en una dirección, pero no en otra. Entonces es imposible hacer futurismo con la germánica. O sea ¿Claro? que no es seguro que no haga un cáncer de útero frente a un conflicto sexual. No me queda muy claro. Bueno, tal vez lo que podés percibir, María Luisa, es que buscas desde algún lugar tener una claridad 100% entendible. Ajá, La claridad del entendimiento está con las variedades de 8.000 millones de seres humanos. Entonces, lo que estamos poniendo aquí es simplemente un ejemplo de que una mujer zurda no puede hacer un cáncer de cuello de útero frente a un conflicto sexual por una sencilla razón, y la expliqué recién. Por eso dije, seamos lentos pero precisos. El cerebro tiene relés. ¿A ti te queda claro lo que es un relé, María Luisa? sí, perfecto, sí, Entonces, de un lado del hemisferio cerebral de una mujer y del otro no están los mismos relés. En sí. el hemisferio izquierdo está el relé del cuello del útero, si mal no recuerdo. Y entonces, si la mujer zurda está descargando en el hemisferio derecho, acá no está el relé del cuello del útero. En el hemisferio derecho no está. Si tiene un Ujú. conflicto sexual, ella va a descargar en el hemisferio derecho y no está el relé del cuello de útero. ¿Cómo se va a afectar ese órgano? No se afecta. Pero no, ¿eso significa que no tiene ningún conflicto? No. Tiene otros. ¿Cuáles? No lo sé. Es como lo procese la psiquis y la biología de ella. Pero sí sabemos que es imposible, si se va a un primer conflicto y cae en hemisferio derecho porque es zurda, y ahora lo vamos a ver, las zurdas descargan su primer conflicto en el hemisferio derecho. Ahí no está el relé del cuello del útero. Entonces, no puede afectar. Lo mismo sucede con el otro ejemplo. Estamos poniendo ejemplos nada más de lo que determina la lateralidad con respecto a nuestros cerebros. El relé o comando de las arterias coronarias está en el hemisferio derecho.
El zurdo descarga el conflicto en el hemisferio izquierdo, el primer conflicto. ¿Me seguís, María Luisa? Entonces, Sí, si descarga en el hemisferio izquierdo y el relé de las arterias coronarias que lleva al infarto de miocardio está en el derecho, el zurdo va a la embolia o va a una angina, pero no tiene relé de infarto de miocardio para afectarse. ¿Me explico? Entonces, estas características son interesantes porque luego, cuando veamos qué sucede con más de un impacto, los zurdos también funcionan diferente, con un impacto y con dos. Y ahí vamos a ver cómo los zurdos tienen la posibilidad de, al ser más impactados, mover cerrar un hemisferio cerebral, la mujer el derecho, el hombre el izquierdo, y de esa manera, procesar lo que está sucediendo de forma muy diferente a una mujer o a un hombre diestro. Y esto ahora lo vamos a ver, ¿está? Entonces, por aquí sigamos avanzando con este nivel de detalles. Es porque, simplemente, porque sí, tú dijiste que los zurdos corrían con una ventaja, por eso ahí se me generó la pregunta. en el correr de la clase la vamos a ver, María Luisa. Ahora avanzamos y lo vamos a ver. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es esa Gracias, ventaja? gracias. Esas ventajas. Sí, Cami. ¿Podés explicar un poco mejor qué es? O sea, tengo la idea lo que es el relé, de que lo hemos hablado, pero si lo tuviera que explicar, no sabría cómo. Bien, lo vamos a ver más adelante. El cerebro tiene zonas, ¿verdad? Cami, Sí, 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 sí. tiene zonas. Tiene una zona muy antigua, que es el tronco cerebral y el mesoencéfalo. Ahí la lateralidad no actúa. En nuestra parte arcaica no actúa. Luego viene el cerebelo, luego viene la sustancia blanca y luego viene la sustancia gris. A partir del cerebelo, sí actúa la lateralidad. La regla de lateralidad actúa en cerebelo, sustancia blanca y sustancia gris. Cada una de estos sistemas nerviosos, tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca, sustancia gris, están los centros de control de un órgano. La mucosa de la laringe no está en comandos cerebrales del cerebelo. No. La mucosa de la laringe no está en comandos de sustancia blanca. No. La mucosa de la laringe está en comandos en una zona cerebral de lo que es la sustancia gris o corteza cerebral. No está en cualquier lado, está en un solo lado. Está ubicada en un lugar. El tema es que todo esto lo vamos a ver más adelante, pero estamos empezando a armar este puzzle. Yo les dije, van a faltar fichas, las vamos a ir de encuentro a encuentro completando, pero es imposible brindar todo esto de entrada. Pero no significa que lo vamos haciendo. Entonces, ese lugar físico, real, que se inflama cuando hay un conflicto, no es que no le pasa nada. Ah, esta es más o menos la zona. Sí, sí, es la zona, pero se inflama. Que aparece una cicatriz cuando el conflicto termina, se llama relé. Es una zona que se inflama y cicatriza luego del conflicto, pero que además, ¿qué significa que sea una zona? ¿Es más o menos que nos muestra algo? No, no. Ese lugar es donde nuestro sistema nervioso tiene el punto de encuentro entre lo que son el órgano y el propio sistema nervioso.
Las mamas, por ejemplo, que son muy complejas. Tendríamos que hablar más de la parte, digamos, glandular, si se quiere, están relacionadas con determinada parte. Los músculos están relacionados con la sustancia gris, con el cerebelo o el tronco cerebral. No, está todo relacionado, músculos, articulaciones, en la sustancia blanca. Y todo esto lo vamos a ver. Entonces, si queremos encontrar un relé correspondiente a un brazo o a un hueso del brazo derecho, tenemos que ir a un relé en sustancia blanca donde está el músculo o el hueso del brazo. Y cuando veamos todo lo que es la sustancia blanca, vamos a ver cómo todos nuestros huesos, todos nuestros músculos en sustancia blanca tienen todos los relés uno por uno, numerados. ¿Ok? Aquí lo que hoy estamos presentando es que tenemos en el hemisferio derecho y en el izquierdo todos los huesos, todos los músculos, todas las articulaciones. Eso está del lado derecho, todo lo que es la parte derecha de nuestro cuerpo, del lado izquierdo. Pero con respecto a algunos órganos, como por ejemplo el cuello del útero, no está de los dos lados, está de uno. Entonces, si esa zurda va a impactar en hemisferio derecho y el relé de cuello del útero está en el hemisferio izquierdo, no puede afectar el cuello del útero porque el impacto cae del otro lado de su cerebro. ¿Ok? Entonces, son solamente dos ejemplos, pero son ejemplos para ver cómo desde algún lugar que un impacto se procese en un determinado hemisferio cerebral, derecho o izquierdo, que es el más determinante, hace a la cuestión. Y esto tiene un sentido biológico que vamos a ver ahora. ¿Ok? Bueno, veamos. ¿Qué nos muestra esta simple y gran diferencia? Que los conflictos biológicos no tienen nada que ver con la psicología tradicional, que están determinados biológicamente. El surdismo decide la incidencia del conflicto a nivel cerebral. Por ejemplo, ¿en qué conflicto podemos prever una depresión en una zurda desde un conflicto sexual? En la diestra, solo antes o poco después de la menopausia, equilibrio hormonal. Bueno, vamos a ir despacito, porque si no, Ximena, que es psicóloga, va a decir, ¿cómo? ¿Qué quiso decir? Bueno, los conflictos biológicos no tienen nada que ver con la psicología tradicional. ¿Desde qué lugar? Porque nosotros en la germánica decimos que están determinados biológicamente. Esto es una propuesta investigable y recorrible. Cuando veamos cómo funciona la depresión, que es un suprasentido a partir de más de un impacto, que hay determinado hemisferio cerebral preponderante, que hay una balanza hormonal que determina si está más hacia un lado, se va a depresión, si está más hacia el otro hemisferio, se va a manía. Entonces, cuando todo esto comienza a ser observado y estudiado, un aspecto como la depresión o la manía o otras situaciones que podemos estar encuadrados dentro de la psicología, nosotros las vemos primero que nada biológicas. ¿Esto significa algo más que eso? No. Solo es que, por ejemplo, en biodescodificación se tiende a decir que los conflictos son emocionales, está Dana presente y las emociones están siempre, sí, pero las emociones vienen luego de un impacto biológico, una respuesta biológica y un conflicto biológico. Y las emociones
pueden variar de individuo a individuo, aunque tenga el mismo conflicto biológico. Pero lo que no va a variar en determinados conflictos biológicos son, desde la percepción, los órganos afectados. ¿Está claro? Entonces, va por este camino decir que es biológico, porque se afecta la biología, se afectan zonas reales de nuestro cerebro, hay químicos de nuestro cuerpo afectados. Todo eso es biología, que luego sigue avanzando en caminos psicológicos, emocionales, por supuesto que sí. Nadie dice que no. Lo que, lo que aquí nosotros planteamos es que somos biológicos, nos impactamos desde lo biológico, se ve en 3 niveles, el psíquico, cerebral y orgánico, al mismo tiempo, de forma única para un determinado individuo. Esto es una invitación a descubrir, es un mapa para recorrer y, como están viendo, darle sustento a todo esto no es tan sencillo, pero sí es posible. Lo vamos haciendo de esta forma, despacito, colocando una fichita o 2 o 3 en cada encuentro, y lo que sí les puedo decir es que en la medida que esto avance, va a haber tantas fichitas colocadas con un orden, con una sensatez, con una coherencia, que bueno, desde mi punto de vista, aparentemente tiene un sustento esto, para mí fabuloso. Y lo único que haría es confirmar que los miles, por no decir millones de años de evolución, no son ninguna casualidad, son eso. La misma evolución que hablábamos hace un rato, de repente no tan biológica, más bien social, pero se trata de eso, de miles y miles de años de evolución. Entonces, no son generalmente para malos funcionamientos, sino para programas fabulosos, como en el encuentro del sábado decía Nelson Caracó, la maravilla de la vida, la maravilla de materia hecha conciencia. Somos materia con conciencia. Si ese grado de evolución no nos parece formidable, bueno, no sé qué nos parecerá formidable. Entonces, ¿en qué conflicto? Después, el zurdismo decide la incidencia del conflicto a nivel cerebral. O sea, la química del zurdo o del diestro es que generan en un hemisferio o en otro el tipo de conflicto en el cual ingresa un individuo que tiene que ver, por supuesto, con la realidad. Y otra situación que se puede prever, por ejemplo, es que determinada la depresión, que no es una sola, es un funcionamiento depresivo, pero desde algún lugar puede venir por varios conflictos, sí puede venir en una zurda por un conflicto sexual y de repente en una mujer diestra podría venir en otras características, por ejemplo, antes o poco después de la menopausia, cuando esté en equilibrio hormonal. Vayamos despacio una vez más. ¿Qué es lo que se está queriendo decir acá? ¿Qué fichita queremos colocar en ese puzzle? Estamos comenzando a decir que la diestra y la zurda tienen una diferencia muy grande de testosterona. Y eso es innegable. Entonces, cuando se parecen un poquito más las diestras con las zurdas, ¿cuándo es? Bueno, cuando antes de la menopausia o poco después, poco antes o poco después, ahí hay un momento en que esa mujer diestra se parece, empieza a tener un funcionamiento como una zurda. ¿Por qué? Porque sus hormonas, la testosterona que siempre tiene altísima la diestra, la testosterona que la lleva generalmente a hemisferio izquierdo, la testosterona de la diestra que la lleva generalmente a estar un poquito más en manía, lo cual no significa que entran en depresión igual, pero estamos hablando que al tener la posibilidad de trabajar, de
tener el hemisferio izquierdo preponderante, la diestra busca generalmente actividad, manía, testosterona. Va por ahí las diferencias que estamos dando. Entonces, cuando se habla de prever, siempre nuestra mente cree que encontró algo rico para intentar de descifrar el futuro, pero no se va por ahí. No es ese el interés. Lo que estamos diciendo es que la química es determinante, que la química en los conflictos es determinante. Va por ese lado. Y que dos mujeres, hay momentos en que parecen similares. Es tan determinante la química con un sentido biológico. A ver si avanzamos un poquito más y ahora voy al ejemplo de las zurdas en depresión, que me lo anoto acá, que es lo que estábamos viendo acá, pero avancemos un poquito más y ahora vemos. Lo que nos permite observar e investigar la resultancia hormonal a partir de la percepción de nuestra psiquis y la incidencia de las hormonas que ingresan a nuestro organismo. Yo no sé por qué me complico tanto a veces si está acá escrito y está tan claro escrito. Pero bueno, todo esto siempre tiene un sentido biológico, siempre lo tiene. Cuando una zurda ante determinados conflictos entra en depresión, estamos hablando que esa zurda, en una situación normal, en el día a día de ella, tiene baja testosterona. Al entrar en depresión, tiene más que baja depresión, lo cual las hormonas femeninas no aumentan, pero adquieren una relevancia mayor porque la testosterona normal bajó. Y esto le permite a esa zurda, a través de una depresión, solucionar en la naturaleza, por ejemplo, situaciones territoriales, que es desde algún lugar donde muchas veces se ve más el suprasentido depresión. Pasándolo a un ejemplo. Si una zurda, vamos a salir de los seres humanos porque hoy en la sociedad que tenemos esto cuesta más verlo. Una monita, que ahora vamos a ver acá un ejemplo con monos, queda por el camino de su manada porque el conflicto que tiene en su manada ya no le permite funcionar más ahí y entra en depresión, entra en una situación de quedar quieta, ahorrar energía, no tiene tanto apetito, queda media esperando una solución que llegue. Y si aparece otra manada o aparece algún otro tipo de monito, tiene esta zurda, por tener tan baja testosterona, se hace doblemente atractiva, se hace doblemente sexual para los monitos del sexo opuesto. A partir de ahí, esa monita es mirada de otra manera. Y a partir de ahí puede ser incorporada a otra manada, salir del territorio que estaba, en el cual estaba conflictuando, y que se le acomoden las cosillas. Va por ahí. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. A lo que vamos es a la relevancia hormonal en nuestra percepción y la modificación de las hormonas para solucionarnos los conflictos que tenemos con la realidad. Lo digo despacito para que de alguna forma vaya quedando lo más ordenado. Tenemos problemillas con la realidad que nos rodea, la vida. Conflictuamos con ella. ¡Pum! Nos chocamos. La biología, las hormonas, nos buscan soluciones continuamente. Nuestros órganos, nuestros tejidos, nos buscan soluciones sin descanso, sin parar. No es una sola cosa actuando al mismo tiempo. Todo un despliegue biológico, químico, a nuestro servicio. 24/7. Si esto no es fabuloso,
permítanme seguir avanzando porque va a haber muchas más cosas, a mi entender, fabulosas. Tal vez algún día les contagie esta forma de ver para mí la biología, en la cual estamos lejos de ser hojitas al viento, estamos lejos de ser dependientes y somos realmente, bueno, poderosos desde mi punto de vista, porque contamos con una gama de soluciones, yo no quiero decir infinita, pero mamita, bueno, va por ahí. Sentido biológico de la lateralidad. ¿Cuál es el sentido biológico de que el 40% de los seres humanos reaccionen en el polo opuesto a los conflictos biológicos? La conclusión es que los zurdos representan las personas de reserva en caso de catástrofe. Esto es una visión de la germánica y es una visión de Hammer. Hammer nos dice, desde mi punto de vista, la observación biológica, química, frente a la realidad, cuando impacta, al ser diferente, tiene el sentido biológico de ser reserva, ya que el 60 o el 70% de diestros se van a impactar de una manera y va a haber un 40, un 30 que se van a impactar de otra. Entonces, si toda una colonia la queda, va a haber un porcentaje mínimo o no tan mínimo, pero un porcentaje menor que lo va a ver de otra manera. Avancemos más con respecto a esto. Veamos un ejemplo de catástrofe. Supongamos que unos monos aislados en una isla sufren una catástrofe conflictiva que destruye de golpe a todos los monos machos. Las monas van a entrar en celo buscando reproducción. Las monas diestras, al no ser poseídas, sufren un conflicto sexual con todas las derivaciones, lo cual hacen que mueran. Las monas zurdas también sufren un conflicto sexual, solo que éstas tendrán síntomas de un conflicto de territorio que a nivel psíquico se traduce en depresión. A nivel orgánico, causa un carcinoma ulcerante de las coronarias. Solo que a causa del excedente hormonal femenino, estos conflictos no llegan a un efecto pleno. Análogamente, la depresión podría ser considerada una fase de supervivencia de consumo mínimo, durante la cual la hembra entra en un letargo psíquico aguardando un monto mejor. Lateralidad biológica. ¿Qué es lo que queremos decir con este ejemplo? ¿Por qué se plantea? Catástrofe. La vida de la humanidad. No estamos hablando de esto que vivimos hoy, que es, a algunos no les gustará, pero teniendo que ir a buscar agua al río, pescando, cazando, cultivando alguna cosa y esperando que desde algún lugar el clima no nos lleve la chábola que tenemos o las cosas puestas, creo que estamos en una situación muy, muy diferente a lo que se ha vivido en la mayor parte de la historia de la humanidad. Por el otro lado, la lateralidad no afecta solamente a los seres humanos, sino también, como estamos viendo, a los animales. Catástrofe. Si cae una bomba en Hiroshima y dejamos de lado la radiación y dejamos de lado un montón de cosas, el miedo a lo desconocido hace que los individuos, frente a una catástrofe, se impacten de una forma. Los diestros van por un lado, los zurdos van por otro, frente a la catástrofe. En este ejemplo, el de unas monitas en una isla, por H o por B, no hay más machos. Si no hay la posibilidad ya no sexual, sino reproductiva, las monas diestras van a entrar en determinadas situaciones. Porque la testosterona que tiene, la química, el hemisferio cerebral y el funcionamiento
les hacen entrar en un determinado conflicto y como van a querer encontrar una solución y no la van a encontrar porque no hay más monos en la isla, van a conflictos biológicos que las van limitando y luego mueren. ¿Qué plantea la germánica? Que acá hay un ejemplo para ver qué pasa con las diestras, con las zurdas. Como desde algún lugar no tienen tanta testosterona y funciona el hemisferio cerebral opuesto, y tienen la posibilidad de sí sufrir determinadas situaciones orgánicas, pero sobre todo de entrar en depresión y entrar en un funcionamiento muy diferente a la diestra, esperando que tal vez en 5 años o en el tiempo que sea aparezca algún monito en algún momento, por ahí alguno en una balsa o lo que sea. Entonces, solo es un ejemplo, no es para tomar al pie de la letra, ni nos permite proyectar nada. Me encanta la germánica, no puede proyectar nada la germánica, porque es imposible saber lo que va a pasar con la vida. Y esa es la gran carga que tenemos los seres humanos. Tenemos tanto miedo a morirnos, tenemos tanto miedo a perder la vida, consciente o inconsciente, que hacemos de todo para saber lo que va a pasar mañana. Y no, desde la germánica es lo que a mí me encanta, no podemos. Sí podemos, luego de que transcurrió algo, retroceder, hacer el camino inverso, saber por qué ese individuo único recorrió ese camino y buscar cómo facilitarle que eso no se repita. ¿Ok? Porque no hay un mal funcionamiento, hay un programa biológico actuando. Sí, María Luisa, contanos. Me está resultando difícil lo de la lateralidad, aunque lo conocía. El tema es cómo una monita zurda, vos decís que le falta testosterona y resulta más atractiva a un monito cuando le falta la testosterona. No entendí. Tal vez no estás entendiendo, María Luisa, porque ahí mezclaste dos conceptos. Uno es cómo funcionan las zurdas, las monitas y las mujeres, pero no hay Sí, comparación, sí, no los importa. seres, los seres vivos femeninos con respecto a las hormonas. Las hormonas en una mujer zurda, la testosterona, la cantidad de testosterona es menor. ¿Tú Sí, sabías? sí, 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 Entonces, al ser menor la testosterona de forma habitual en una mujer zurda, le sí. genera a esa mujer zurda una forma de comportarse en la vida. Ujú. Si nosotros estamos inyectándonos adrenalina, vamos a funcionar de una forma diferente a si no nos inyectamos continuamente adrenalina. Lo mismo que otras drogas. Si tomamos cocaína continuamente, vamos a funcionar de una forma diferente a si no tomamos cocaína. El tema es que la cocaína no se metaboliza de forma natural. Es un elemento extraño, es un externo. Pero la testosterona no. Se biologiza y se produce de forma natural. La mujer zurda, las monitas zurdas, la producen, pero en menor cantidad. ¿Producen solo testosterona? No. Todas las hormonas que producen las mujeres. Todas las hormonas femeninas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, María Luisa? Sí, pero la baja en la testosterona hace más atractiva a las María monitas. Luisa, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Tenemos una mujer zurda con una baja producción de testosterona y producción de hormonas femeninas. bien, Entra en depresión. ¿Hasta ahí vamos bien? Entra en bien. depresión por un conflicto. La depresión genera que la balanza hormonal, por el propio conflicto y el procesamiento biológico de la depresión, que si bien es
psíquico afecta nuestra biología, hace que esa mujer zurda produzca aún menos testosterona de la que producía de forma natural. O sea, Bien, producía menos que una diestra. Ahora en depresión, menos que el normal de ella, más abajo. Las otras hormonas femeninas quedan en el mismo nivel. Eso hace que esa mujer zurda sea prácticamente irresistible. Tiene una feminidad química al tener baja testosterona y mantener el nivel de hormonas femeninas que hace que sea muy atractiva. Es doblemente atractiva ahora en ese entendí porque, momento. sí, ahora entendí porque la testosterona es masculina, o yo estoy equivocada. No, es masculina y femenina. La mujer también la produce. Claro, pero son más las femeninas, ¿no? Ahora entendí mejor lo que explicaste, que las hormonas femeninas siguen altas, la que baja es la testosterona, ¿verdad? Exacto, es lo que yo dije anteriormente también. Pero Entonces, ahora está al más claro. perfecto, estamos para eso, para aclararlo. Entonces, al bajar algo que ya es bajo y mantenerse algo que en el mismo Ahora, nivel queda. ahora, Y esto tiene un sentido biológico. Esa depresión no está viniendo porque esa mujer no se ganó el 5 de oro. Está viniendo porque hay un conflicto atrás de todo esto. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que sucede no es un mal funcionamiento, es un programa biológico con pleno sentido y que esa depresión busca algo. Si la depresión está relacionada con un conflicto sexual, porque puede estar relacionada con otros conflictos, ¿está? O sea, si mañana dicen las depresiones vienen solo por conflictos sexuales, yo digo no, porque yo no dije eso. Pero si en este caso viene por un conflicto sexual, la depresión, por una situación territorial, que esa monita pueda encontrar otra manada, encontrar un macho, encontrar, digamos, cómo rehacer su vida, es una ventaja, hace a un sentido biológico y por ahí es que uno puede comenzar a entender por qué se activó. Y ahora vamos a la otra parte de lo que tú veías. En el ejemplo que ponemos, lo que queremos decir es que el funcionamiento químico de las monitas zurdas les salva la vida. claro. No solo porque tengan poca testosterona, no solo por eso, sino que porque los órganos que se van a impactar van a ser de hemisferio derecho y no de hemisferio izquierdo, todas las monas zurdas van a impactar en hemisferio izquierdo con órganos de hemisferio izquierdo, las zurdas de hemisferio derecho con otros órganos y con entrada en depresión directa. Las diestras van a entrar en manía, van a entrar en hemisferio izquierdo y todo esto lo vamos a ver, ya que manía es el polo opuesto a la depresión y también como depresión tiene un sentido biológico, o sea, busca algo con la realidad que estamos atravesando. ¿Qué es manía? La idea salvadora, que la hace una, dos, tres, 100, hasta que consigue. Y eso es muy de diestra, buscarle, buscarle, buscarle. ¿Ok? Ahora, la mujer menopáusica entonces es al revés. Si es diestra, funciona como zurda en la mujer menopáusica. ¿Es Lo que así? nosotros dijimos es que hay un momento en que las zurdas funcionan más o menos como las diestras, o que las diestras tienen un momento que funcionan como zurdas. ¿Cuándo es? Un poquito antes de la menopausia y un poquito después. ¿Por qué se debe eso? Por la menopausia. ¿Qué genera la menopausia? Un equilibrio hormonal, o sea, una bajada de testosterona en las diestras. Y entonces estamos diciendo que si desde algún lugar se equilibra la balanza hormonal, químicamente están percibiendo como zurdas, ¿está? En un Perfecto, determinado momento.
¿Ok, María Luisa? Sí, perfecto, gracias. Ahora sí, gracias. Toda esta información se puede volver a releer. Este video está en YouTube. Lo que estamos, más allá de los detalles, para mí lo que es fundamental es que podamos abrirnos a ver que queremos, para que nuestra mente tenga poco trabajo, para que nuestra mente nos encuentre soluciones una tras otras rápidas y efectivas y eficientes, queremos homogeneizar todo, queremos emparejar todo. Y en la realidad es que no es así la vida. La vida no es pareja, no es homogénea, tenemos diferencias de todo tipo y luego queremos barrer con un plumazo para hacerla fácil. Bueno, para mí es fácil dentro de esta individualidad fabulosa que tenemos todos. Pero claro, eso a la mente no le agrada tanto, porque le da determinado trabajito, que si fuéramos todos iguales, no sería. También, si vamos por ese camino, podríamos todos tener un botoncito de reiniciar, y bueno, y cada tantos años nos apretamos el botón y arrancamos de nuevo. Pero la vida no es eso. La vida es diversidad, la vida es individualidad, la vida es, bueno, un montón de cosas. Y entonces no significa que no pueda ser observada, investigada, y también no significa que sea, cada individuo funciona como se le antoja. No, pero tenemos las mujeres de una manera, los hombres de otra, los zurdos y zurdas de una forma, las zurdas y los diestros y diestras de otra, porque tienen un hemisferio cerebral más preponderante. Avancemos un poquito más. Y luego, fundamentalmente, como la química nos modifica nuestra percepción hacia la percepción que actúa sobre todo el cerebro y la parte orgánica, que a su vez vuelve a modificar la química, y ahí están esos ciclos psíquicos hormonales o psíquico-biológicos de los cuales a veces no es fácil salir. Y por eso hay determinadas cuestiones que demoran sus años. Bien, Y veamos. sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso, tejidos, órganos y células que lo componen, la lateralidad se presenta a partir del cerebelo, no interviene a nivel de tronco cerebral. De ahí, la percepción de nuestra psiquis estará afectada por nuestra lateralidad, aunque no sea percibida claramente, sobre todo en corteza cerebral. A nivel del noencéfalo, nuestros hemisferios se dividen en zona del territorio izquierda, femenina, zona del territorio derecha, masculina. Acá lo que estamos presentando es que en lo que es el tronco cerebral no afecta la lateralidad y tiene un sentido biológico. Se procesan ahí conflictos de supervivencia. Hay que sobrevivir. Los conflictos que vamos a ver aquí en el encuentro de los martes del tronco cerebral son todos de supervivencia por el aire, el alimento, la protección, la reproducción, son las cuestiones básicas del ser humano. Ahí no afecta la lateralidad, aparte de que desde algún lugar es un sistema nervioso mucho más antiguo, llamémosle de alguna manera. A partir de cerebelo, sí afecta. Y una mama derecha no es lo mismo que la mama izquierda. Y a partir de ahí, la lateralidad comienza a tener relevancia. Cerebelo, dijimos. Estamos en naranja, con amarillo. O sea, el amarillito solo, que es endodermo, que es el tronco cerebral, no afecta a lateralidad. El naranjita claro, que es cerebelo, que es mesodermo antiguo, comienza la lateralidad.
Mesodermo nuevo, el naranjita más oscuro, también la lateralidad. Ectodermo, que es sustancia gris, también afecta la lateralidad. O sea, en las 4 hojas embrionarias, en los 4 sistemas nerviosos que vemos, en el único que no afecta la lateralidad es en endodermo o tronco cerebral. ¿Dónde se ve mucho más claro la lateralidad? ¿Dónde es desde algún lugar preponderante? En lo relacional, en el contacto, en corteza cerebral, en ectodermo, en mucosas, en todo lo que nos en piel, en lo que nos permite contacto. Ahí la lateralidad está siempre clarísima. Y es desde corteza cerebral que vamos a poder ver con muchísima más frecuencia estos programas tan sofisticados que llamamos depresión y manía. ¿Está? ¿Significa esto que no están en otro? No, pero ahí, en lo relacional, en territorio, en contacto, es que los vamos a ver muchas más veces. O sea, luego lo que decimos es que tenemos en lo que es corteza cerebral o neoencéfalo, ya porque está también la sustancia blanca, una división en la cual la corteza cerebral tiene varias áreas y dentro de esas áreas, que las vamos a ver una por una, el territorio del lado izquierdo se podría decir que es una percepción más femenina por la química y la zona del territorio a la derecha más masculina por las hormonas, por la química. Pero aquí estamos hablando estamos hablando en neoencéfalo. ¿Está? Entonces, ¿para qué se coloca esta información? Porque si se va desde algún lugar a cómo se busca solucionar a grandes rasgos desde lo que es los hemisferios cerebrales, bueno, vamos a encontrar también que cuando se procesan conflictos en un lado del cerebro, tiene como un sentido biológico y en el otro tienen otro. ¿Está? Va por ahí. Avancemos un poquito más para ir dejando más claro esto. A nivel de los zurdos, se invierten desde lo psíquico, no desde orgánico. También la percepción madre-niño, niño-madre, así como la percepción de la pareja. Desde el hemisferio cerebral y la parte química se desprende, arribamos a dos grandes conceptos, que son el ámbito o la percepción madre-niño, se le define así, y el ámbito o percepción del partner o de la pareja o de los compañeros. ¿Está? Yo les voy a mandar después un cuadro para que les quede más claro. ¿Por qué? Porque cuando veamos luego pierna izquierda, pierna derecha, mama izquierda, mama derecha, ahora lo que sea, vamos a tener la posibilidad de ya no solamente tener por el órgano mama qué conflicto tiene el individuo, sino que si es una mama, es ese conflicto con lo que sería determinado tono o ámbito. Por ejemplo, las personas zurdas, vamos a arrancar por los zurdos que son menos, ¿está? Cuando tienen, por ejemplo, un órgano del lado izquierdo, ¿está? O desde algún lugar podemos ir a una zurda y la mama, decimos, cuando la persona zurda, cuando es del lado izquierdo, está relacionado con el ámbito de la pareja, del partner. Cuando es del lado derecho, está relacionado con el ámbito madre-niño. Yo que soy zurdo, por ejemplo, yo que soy derecho, perdón, tengo desde lo que es mi derecha el ámbito de los iguales que le llamo yo.
Y del lado izquierdo tenemos el ámbito madre-niño. ¿Está? Acá tenemos personas diestras, está del lado izquierdo la madre-niño, como acabo de decir, y del lado derecho lo que es los iguales. ¿Por qué yo prefiero decirle madre-niño y los iguales? Porque cuando un individuo habla de iguales, por ejemplo, la pareja son iguales, los compañeros también de trabajo son iguales, el padre es un igual, el abuelo, un socio es un igual, un amigo es un igual, un hermano es un igual, un rival es un igual. El ámbito madre-niño es más reducido. Por supuesto es la madre, la abuela, el hijo o la hija, o todo lo que se perciba como dependiente, como un hijo simbólico, incluso una mascota. ¿Tá? Ese ámbito madre-niño es mucho más reducido. Vayamos a un ejemplo práctico. Si una mujer tiene un síntoma en una de sus mamas, ahora no decimos cuál, en una de sus mamas, podemos determinar, generalmente mamas es un conflicto de protección o desprotección, ¿está? Vamos a ir por ahí, porque las mamas tienen varios tejidos, están las glándulas, el tejido conectivo, etc. Pero hagámosla simple, mamas, protección. Si uno quiere saber protección con respecto a qué, bueno, si es una diestra la mujer y tiene la mama derecha, ya sabemos que el conflicto de protección es con los iguales. Entonces, esa información es fabulosa porque nos permite saber que esa sensación de protección o desprotección no se dio en el ámbito madre-niño. Que el conflicto que está atravesando esa mujer de desprotección no es por un hijo, por una hija, no es por la madre de ella, tampoco es por alguien de menor rango. Es un conflicto de protección del partner, o sea, tiene que ser algún hermano, la propia pareja, el padre, etcétera, etcétera. Entonces, la lateralidad es importantísima porque el órgano nos da el conflicto y al mismo tiempo el lado de qué órgano nos ajusta todavía más ese conflicto, ya que nos dice si ves, por ejemplo, con el esposo o con el hijo o con la hija. Y va por ahí la información que podemos tener con respecto a la lateralidad. Esto en la marcha, luego, lo vamos a ir teniendo mucho más presente y lo vamos a ir viendo enfermedad por enfermedad. Y ahí van a ver cómo toda esta información es relevante. No es solo interesante. Yo les mando ahora un esquema de lo que es la regla de la lateralidad, se lo mando por WhatsApp y les queda. Todo lo que desde algún lugar, ya vamos, Cami, estamos diciendo es importante, pero fundamentalmente, insisto, en grandes rasgos, la idea es transmitir las diferencias que tenemos solo por ser diestros o zurdos. Entonces, eso es importantísimo desde mi punto de vista, no para tenerlo en cuenta para acompañar a alguien o para nosotros saber, sino para continuar en este camino de que somos todos diferentes. Y entonces, por ese lado, aplicar recetas no es tan simple. Y es por ahí que muchísimas situaciones que la medicina alópata quiere solucionar, no es que sean ineficientes, es que no hay forma de aplicar recetas, no hay forma de aplicar porcentajes. Aunque quieran, no lo van a lograr porque somos todos únicos y todavía con estas características que hoy en un encuentro podemos ver de primera mano, como la química
El diestro zurdo se desarrolla en las primeras semanas del embarazo y luego genéticamente queda esa condición de zurdo diestro y un funcionamiento en un determinado hemisferio cerebral, con determinada química, con determinado procesamiento psíquico de la información que llega de la realidad, opuesto al de, si es, por ejemplo, en el caso de la zurda, opuesto a las diestras. En el caso de los diestros hombres, opuesto a los zurdos. Sí, Cami. Me quedó una dudita porque cuando hablabas de los diestros, el lado derecho, los iguales, la pareja, padre, hermanos, bla, 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 y el lado izquierdo, madre, hijo, abuela, etcétera. Como hablabas de mamas, mi duda es, en el caso de lo masculino, el hombre, ¿es lo mismo? No, estamos bueno, puede tener, pero por ejemplo, En el estamos hablando. diestro, digo. Claro, no, pero estaba hablando de un ejemplo de mamás en la mujer para ver cómo un determinado conflicto de desprotección nos puede Sí, llevar. Desprotección sí, pero ¿en qué? ¿Con el hijo o con la pareja? Entonces, estaba hablando ahí de una mujer, pero en los hombres lo vamos a ver, por ejemplo, en todo, en los brazos. No es lo mismo tener un problema en el brazo derecho que en el brazo izquierdo. La ciática. No es lo mismo una ciática derecha o una ciática izquierda. Porque cuando nosotros vayamos a ver, che, sí, ¿y de qué lado te duele? Contame. No, mirá, es la pierna derecha. ¿Sos diestro? Bueno, entonces, decímelo tú. Si es un hombre diestro y tiene un conflicto, un síntoma en la pierna derecha, ¿qué ámbito es en el que está conflictuando? Si es un hombre diestro. Me lo acabas de decir vos ahí, lo tenés anotado. ¿En qué ámbito? en el lado derecho, con Sí, los iguales. ahí está. Ya está, Ahí va, está, se mantiene, con los hombres es lo mismo. supuesto, por Está. supuesto. Entonces, ya sabés que ese hombre que tiene una ciática derecha, al ser diestro, no está teniendo un conflicto con la hija, con el hijo, o tal vez podría ser con la madre de él o con la abuela de él. Está teniendo un conflicto, al ser ciática, es un conflicto de, podemos llamarlo acá en los martes, de desvalorización, Mm, que tiene un tono de motricidad, porque es en el avance, y sí. todavía le agregamos más información, es en el ámbito de los partners. Hay que investigar, hay que observar por el lado de los iguales, los compañeros, la pareja, el de los hermanos, el padre. ¿Tá? Entonces, es información muy útil, muy útil. No es lo mismo arrancar una desvalorización partiendo de que es un tema con los hijos a que es con la pareja. Sí, me quedaba la duda como de por qué el padre está en el grupo de los iguales, digamos, y no fabuloso. está, Ahora, ahora te lo pero respondo. capaz que es para más adelante, no sé. No, no, ya lo vemos ahora, pero vamos a terminar con el video, ¿está? Ya te lo digo. Lo que te podría decir es, para descifrar eso, tenés que pensar en biológico. Pensando en biológico, te vas a alinear en la naturaleza, te vas a alejar del funcionamiento que tenemos hoy en la sociedad, y pensando en biológico, vas a encontrar respuestas biológicas sensatas a todo esto que estamos viendo. Ya terminamos con el video y ya lo vemos. En la naturaleza, nada sucede sin sentido. Hacer descubrimientos significa escuchar el grito de la naturaleza. Nadie tiene derecho de llamar enferma a una persona solo porque no entienda las cosas que en la naturaleza han funcionado perfectamente durante miles y miles de años. ¿Quién sabe cuántas veces a lo largo de la historia de la humanidad esas mujeres de reserva han permitido la supervivencia de todo un pueblo o toda una civilización?
Bueno, va por ahí. Gabriel, ¿qué sería Mujeres de Reserva? Y las monitas que vimos en la isla, María Luisa, hay una guerra, entran un imperio, pasa por una ciudad y destrozan todo. Y entonces a partir de ahí, el horror visto, el miedo que corrió por esa ciudad, hace que muchos hombres y muchas mujeres diestras procesen esa catástrofe de una forma. Y un grupo más reducido de hombres zurdos y de mujeres zurdas procesan esa catástrofe de otra. Está perfecto. Y a partir de ahí, las soluciones biológicas en esos hombres zurdos y hombres diestros los van a llevar por un camino y esas mujeres zurdas y mujeres diestras los llevan por otro. Perfecto, gracias. Bárbaro. Afinemos más eso. Ya terminamos, estamos en la hora. Ahora le respondo a Cami, pero afinemos esto más. Mujeres de reserva y hombres de reserva. El tema que, bueno, las que tienen la capacidad de traer una vida, por supuesto son hombres y mujeres, pero de alguna forma, con un hombre, bueno, tenés un montón de mujeres y son las que van a traer nuevos hijos, etcétera, etcétera. Situaciones que las pueden empezar a ver. Una mujer y un hombre diestro, la propia diferencia de testosterona les permite encarar la realidad de otra forma, muy diferente. ¿Por qué el hombre diestro tiene mayor posibilidad de morir de un infarto? Posibilidad. Y porque trabaja, como yo, el hombre, en hemisferio derecho. ¿Y dónde está el relé de las arterias coronarias? El músculo miocardio. Entonces afecta directamente y en una epicrisis va a haber infarto. El zurdo puede ir a una angina. Nadie dice que una angina es algo sencillo, pero comparado con el infarto. Entonces, ese hombre zurdo generalmente no es el primero que va a ir a la guerra. No, pero no porque sea un cobarde. No, no tiene nada que ver. Sino porque tiene un funcionamiento cerebral, psíquico y hormonal diferente al del diestro. No va a reaccionar con hacerse matar. Y el hombre diestro, sí. ¿Y eso significa que es más hombre? Yo no lo creo. ¿Y eso significa que es más inteligencia hacerse matar? Pero el tema es que si se le dispara la testosterona a ese diestro y no la controla con nada, porque la percepción, lo que pasó, se la llevó, y sí, se hace matar. Y sin embargo, el zurdo puede ir más hacia una depresión. ¿Me explico? Y nosotros vamos, los diestros, vamos más a la manía y dale, y buscamos, y y todo lo que vos quieras. Suena muy pintoresco, pero a la hora de sobrevivir, tiene más chance frente a la catástrofe. Ahora, eso entonces significa una ventaja frente a las catástrofes, que era lo que hablábamos hoy. Es una ventaja al procesar diferente. También no es 100% una ventaja. ¿Por qué? Si la solución es hacer algo, si la solución es nademos hasta el otro lado y nos salvamos, el zurdo va a decir, no, yo prefiero quedarme acá, no sé si se va a inundar o no la isla, y el diestro dice, no, yo me largo a nadar, esto queda todo, y bueno, y nadó, llegó al otro lado y se salvó, la isla ahí, y los que quedaron en la isla la quedaron. Entonces, no es una regla de oro, no es una situación matemática. Los diestros tienen sus ventajas, los zurdos las tienen, las zurdas tienen sus ventajas, las diestras las tienen, pero tienen sus diferencias. Y juntos mantenemos la vida. Y juntos, al procesar diferente, tenemos un seguro universal genético para mantener la vida
al percibir diferente un hombre diestro de un hombre zurdo, una mujer diestra de una mujer zurda. Es eso, nada más. En casos de catástrofes, bueno, quedarse ahí achaparrado y deprimido y sin hacer nada, tiene sus ventajas. Y el diestro, no, vamos a buscarle la vuelta y hay que salir, vamos a hacer y bueno, por ahí se sale y por ahí, plácate. Estela, contanos. Buenas noches. Bueno, realmente me resulta maravilloso esto de la lateralidad y estaba ahora repasando un poco dentro de las cosas que se dijeron de que los zurdos corren con ventajas. Entonces, ahora con este resumen final que hiciste, Gabriel, lo que quiero saber es si cuando decís los zurdos corren con ventaja te estabas refiriendo a esto que mencionaste ahora, que ante una catástrofe el zurdo se queda y el diestro podemos hacer cualquier locura. Es exclusivamente eso, que puede ser ventaja o no. Es lo que les quiero decir. Para mí, Sí, frente a la catástrofe, estamos hablando de catástrofe, no una situación. Generalmente, cuando ya no hay más nada que hacer, el diestro como que siempre cree que se puede hacer algo. Y no se da por vencido, y vamos, y hay que salir, y bueno, y a veces no se puede hacer más nada. Y desde algún lugar, quedarse ahorrando energía, no aniquilarse, no liquidarse, bueno, es la solución. Me claro. pregunto, en la cordillera de los Andes, que es un caso nuestro y que de algún lugar ¿lo salvó ponerse a correr como locos al lado del avión? Dale que es tarde, tráeme algo a correr. Oh, no, quietos todo, ahorro de energía total, veamos cómo salimos de esta, tiempo al tiempo. Ese es un procedimiento, entre comillas, si se me permite, bien zurdo. No, acá no, lo que hay que hacer es muy poquito. Acá estamos limitados absolutamente, vamos a ver, vamos a buscarle la vuelta y vamos a ver cómo salimos. Y después de 3 meses o 2 meses y pico fue que más o menos se fue acomodando la cosa y ahí salieron y ¡pum! Pero desde algún lugar es por ese lado. Es una ventaja no darse de cabeza contra una pared, es una ventaja tomarse un tiempo, algo que a un diestro le cuesta más. Un femicidio. ¿A ustedes les parece que, y esto sería interesantísimo, y en algún momento tal vez de aquí a años se haga, ¿a ustedes les parece que un hombre que hace un destrozo con una mujer y después se pega un tiro, hace un destrozo con él mismo y con los hijos, general, es un individuo, una testosterona bajita? No. Es una situación de más de un impacto en el ámbito del territorio, con pérdidas territoriales, en el cual un diestro generalmente, perdido por perdido, es un destrozo, con él y con todo lo que lo rodea, porque ya lo vamos a ver cuando vamos a ver estas situaciones, estas dobles pérdidas territoriales, y el individuo, claro, para la mayoría creen que está loco, pero lo que está es con una constelación de dobles impactos y con todas unas situaciones hormonales y termina siendo un destrozo. ¿Está? Entonces, después, ¿es una ventaja en caso de catástrofe? Bueno, por ahí sí, porque catástrofe ya es poco lo que hay que hacer. Hay que tomársela muy tranqui, con soda, y poquito a poco la vamos llevando. Poquito a poco, los que sean diestros, a ver quién la puede ir llevando poquito a poco, lentamente, a lo cabo de los años. No es muy de diestro eso, pero bueno, ni de diestra, mujer tampoco. Entonces, primero por ahí, y terminamos. Pensar en biológico, que es algo que los invito para encontrar soluciones a su realidad. Cuando tengan conflictos con la realidad, el pensar en biológico puede permitirles encontrar soluciones. ¿Por qué el padre entra en el terreno de los iguales? Bueno, a mí me costó también verlo y desde algún lugar no estaba claro en los testamentos de Hammer, y lo hablé con Luis Felipe Espinosa el año pasado sobre fin de año, este médico tan conceptuado, este mexicano que nos visitó el año pasado.
y me dijo lo mismo, pensá en biológico, imagínate una manada corriendo o imagínate el funcionamiento de una manada. Vayamos a los animales porque en los seres humanos no nos va a gustar, porque va a entrar determinados elementos como la moral, la ética y un montón de conductas sociales que son acuerdos sociales, pero no significa que funcionen desde la biología. Un hombre puede correr con sus iguales, con el hijo, el padre con el hijo, y puede haber un funcionamiento entre iguales. Un padre, biológicamente hablando, vayamos a los animales, se puede desde algún lugar considerar un igual con una hija, porque es una igual y se puede reproducir. Animales, si no, no les va a gustar, pero es animales, ¿está? Entonces, ese padre es padre, pero puede ser pareja. Ese padre es padre, pero puede ser pareja. ¿Está claro? Ahora, la madre es con la hija, ¿está? Tiene ese ámbito, estamos hablando de lateralidad. ¿Por qué esa madre no podría ser pareja? El padre es padre y puede ser pareja. O sea, es el padre que lo haría como que no es un igual y es pareja que es un igual. ¿Por qué la madre no? La madre no puede reproducirse con los hijos. ¿Por qué? A ver. No sé, por algo genético, o sea, lo tuvo en su útero. No, no, No sé. y el padre, no, no. ¿Por qué? No, saquen al ser humano, quédense con los animales. ¿Por qué la madre no puede reproducirse con su hijo? ¿Por qué no puede reproducirse una madre con su hijo? De mandrile, lo que quieran. Y por la edad, No, porque si no. nacieron ahí, el padre, sí, yo entiendo, pero no. Piensen en biológico. La madre no puede reproducirse con su hijo, el padre sí con la hija. Muy simple, porque el propio padre se lo impide. Cuando tenés una manada, hay un orden. Entonces, Mm, cuando ese jovencito, hijo, mire de reojo y diga, me voy arrimando un poco va a aparecer el padre y dice, hasta acá llegaste, no pasás de acá, papá. ¿Querés hacer esto? Tenés que ser el líder de toda esta manada. Entonces yo te impido que seas de algún lugar un igual. Vas a ser hijo siempre. Entonces, esa es la condición que funciona en las manadas. Por eso le digo, tenemos que ir al pensar en biológico. Entonces, el pero padre la madre se le podría impedir también, no, no puede. ¿no? El reino animal, no. ¿Qué leona le va a impedir al macho que haga lo que quiera? La mata. ¿Qué loba le va a impedir al lobo, sobre todo los alfa, que son los que se reproducen, que se reproduzca? No puede. Y esto es un concepto que lo vamos a poder ver mucho y analizar mucho y observar mucho. Ninguna loba se le impone al lobo. Ninguna leona se le impone al león. Pero siempre hacen lo que quieren. Las leonas y las lobas, con los lobos y con los leones. ¿Por qué? Porque saben cómo funcionar como hembras. Y saben, porque conocen a los machos, hacen lo que quieren con ellos, pero nunca enfrentándolos. Pero y en ese Ahora, hacer lo que quisiera podría llevar a sí, decir, bueno, no, hasta acá o algo hacen lo así, que ¿no? quieren desde el funcionamiento, pero en lo reproductivo no camina porque el macho esto es mío, es mi territorio y no lo comparto con nadie. Ni con Mm, el hijo, ni con el amigo, ni con... a veces se da que lo comparten entre hermanos, sobre todo en leones. Entonces, es un pensar en biológico, ¿está? Entonces, biológicamente, el padre es partner, el padre es compañero, el padre es iguales. El único ámbito diferente que se percibe desde la biología, por eso es que la emocionalidad y un montón de cosas, desde lo biológico es el ámbito madre-niño, en el cual entra la abuela y una mascota, pero yo diría madre-niño y no lo muevan de ahí. El otro lado
Es padre, hermano, el abuelo, todo lo que le dije, los socios, los hermanos, entra todo en el otro lugar. Y en el otro, madre, niño, y se terminó. Y va por este concepto biológico en el cual el padre sí tiene la posibilidad de esa igualdad y la madre es la única que mantiene un ámbito madre-niño que va por ahí. Bueno, todo lo que recorrimos por diestro y zurdo. Creo que esta es la invitación. Y no tenemos que ver cuestiones ultra sofisticadas o más allá de nuestra comprensión. Es solamente tomarnos un tiempo y con determinada lentitud observar todo esto que estamos planteando a partir de un diestro y un zurdo, una zurda y una diestra. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda que les quede? Esta información va a estar por escrito, poco a poco, y se subió otra información más, se va a poder releer, están los videos. A mí me gustaría que tengan esta idea. Se está presentando, se está abriendo la posibilidad de observar. Lo que estamos haciendo es ensanchar y querer tener todos los detalles. No, no es necesario, lo vamos a ir viendo una y otra vez, pero abrir, cinchar para abrir, es lo que tal vez pueden tomar. Permítanse en abrir, porque esto es una nueva forma de ver, un nuevo paradigma. Entonces, para darle sustento a algo tan sencillo como que la enfermedad es un programa con pleno sentido y no mala suerte, tenemos que ir a todo esto que se llama vida. Porque si no, vamos a seguir con, no, la enfermedad es un mal funcionamiento, es mala suerte o algo que se rompió. Y bueno, ahora, por ese caminito no se encuentran muchas veces todas las soluciones que queremos. Y por este otro, cinchando, abriendo, ampliando el punto de vista, el paradigma, la forma de ver, es que se pueden comenzar a ver de otra forma. Como nos comentaba Ximena, se permitía que un individuo tocara un instrumento, ¿no? Cambiar de mano, pero es que no puedo cambiar de mano, y se le obliga, se hace un proceso antinatural. Y ahora, desde un nuevo paradigma, teniendo la experiencia del esposo, Ximena, viene la hija, zurda, mi amor, vení, te cambiamos las cuerdas, te doy vuelta al violonchelo, lo que sea, te lo pongo de sombrero y lo tocas como te vengan ganas, negrita. Pero no te voy a doblegar solo porque... Bueno, eso es un nuevo paradigma, es una forma diferente de ver a la hija con un instrumento y que disfrute tocando. Es eso. Y a partir de ahí, ¿qué conflicto? ¿Va por ahí? María Luisa, contanos. Disculpa la molestia, pero no sé cómo Camila llegó a la conclusión que un hombre derecho con una asiática derecha concluyó que era un problema con su pareja. No, me perdí. Bien, porque se mencionó que hay dos ámbitos para procesar la percepción. Uno, el de los iguales. El otro, el del ámbito madre-niño. Sí. Y los diestros, los hombres y mujeres diestras, cuando tienen un conflicto, por ejemplo, del lado derecho, la ciática derecha, entra en el ámbito de los iguales, los Ah, está, partners, los está. hermanos. Y cuando tienen un conflicto, un síntoma en el órgano del lado izquierdo, la ciática izquierda, van por el ámbito de madre, hijo, madre, niño. Lo mismo con las mujeres. Cuando una mujer es diestra y tiene en una mama, por ejemplo, un conflicto de desprotección, si es la mama derecha, son los iguales, los partners,
los hermanos, el padre, etcétera, ahora les mando una gráfica, ahora les mando un esquema. Y si es la Tam- mamá izquierda, es en el ámbito madre-hijo. Esa desprotección, ese conflicto de desprotección está siendo procesado en el ámbito madre-niño, es más reducido. Significa que esa mamá tiene relación con el hijo de ella o la madre de esa señora, ¿tá? O podría ser una mascota, va por ahí. Por mi No, parte, no, te iba a decir que también no solo puede ser mama, puede ser el brazo, puede ser la mano, estamos también. poniendo ejemplos de percepción en cuanto a la lateralidad. Si es Bien, brazo, si es lo que sea, pero va a ser simple. En hombre diestro, mujer diestra, derecha, los iguales. Izquierda, madre niño. Al perfecto. contrario, los zurdos, y ahora les mando un, ¿cómo se llama? Un esquema, un esquema, ¿está? Va por Muchas ahí. gracias. ¿Ok? Bueno, preguntas, lo que sea, también lo pueden hacer por privado. El encuentro que viene, seguramente ya comencemos a ver las enfermedades, porque hay todo un tema de lo que sería la anamnesis, de cómo se aborda, pero capaz que ya arrancamos con los conflictos de tronco cerebral o más, y vamos a empezar a ver enfermedades y todo esto va a seguir completando, digamos, el puzzle, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, y en algún momento me dirán si esto es tan sensato como yo lo veo o no, o si le falta algo. Pero bueno, la invitación está. Valoro, agradezco, estamos en contacto y las que quieren y pueden, nos vemos el jueves. Buen descanso para todos. Gracias, Chao. Buenas Muchas noches. gracias. 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 Chao, buenas noches para Buenas noches. chao, chao.